Quiero comenzar agradeciéndole al Grupo Asmana por la gentileza de invitarme para hablar con ustedes. El mundo bananero es una industria que me apasiona mucho. Ahí el número de 50 años, así que he visto cosas que creo que muchas veces se han olvidado y quiero comenzar con una pequeña reseña. Una reseña histórica, porque muchas veces nosotros sabemos bien dónde estamos. El problema que quisiera hablar en la primera parte es por qué estamos aquí, por qué estamos ahora aquí. ¿Quién iba a predecir una pandemia? ¿Quién iba a predecir una guerra? Pero han habido bastantes cambios que nos indican por qué estamos aquí como estamos. Y voy a tratar de explicar y dar una perspectiva. La segunda parte voy a complementar un poquito lo que Carolina habló ayer, pero lo voy a poner del aspecto comercial y cómo ha impactado eso al productor. Y la tercera parte es sacar un poquito la bola de cristal y pensar, hey, ¿qué está pasando en la industria? Y lo que voy a tratar de expresarme es que la industria está pasando por un periodo de corrección. Y lastimosamente, ese periodo creo que va a durar un poquito más. Pero sí quiero también hablar que hay futuro. El banano tiene futuro. Yo cubro 3 áreas que yo llamo la exportación mundial, para poner la perspectiva mundial. Tenemos Latinoamérica, 9 países que están produciendo casi 840, 50 millones de cajas. Aquí hay un número diferente al que tenía Carolina, que Latinoamérica representa como el 60%. Este es 80% de estos 3 grupos. Es el grupo latinoamericano, el grupo asiático y la otra parte que yo sigo es la parte este de África, que está más o menos estancada. Y para hablar rápidamente de estas zonas, en el banano hemos llegado, estos 3 grupos, hemos llegado a más de 1 billón de cajas. Ya llevamos 5 años seguidos con 1 billón de cajas. Esto ha hecho que Latinoamérica representa, de ese grupo, 4 cajas de las 5 vienen de Latinoamérica, vienen de estos países. Antes, históricamente, Latinoamérica estaba como el 75%, ahora ha subido a ese porcentaje y voy a explicar rápidamente cómo. Gran parte de nuestra caída, voy a ver cómo hago esto viene de Asia. Asia, hablamos del fusario, ha sido grandemente afectado por el fusario. En las Filipinas están todas las plagas de Egipto, ahí están metidos, cualquier cosa ahí pasa. Y eso ha causado que la producción se haya caído de un récord del 911. Ahora las Filipinas, creo que Costa Rica, probablemente en cajas grandes se producen como 115, 120 millones de cajas, ya está a nivel Guatemala, Costa Rica o Colombia. Pero han habido unos nuevos grupos que están saliendo, que son Camboya, Laos, Vietnam, que son países que tienen mucha área, tienen buena fuerza laboral, que tienen un potencial de crecimiento. Después está el grupo africano, más que todo. También hay un área de mucho potencial, tremendo crecimiento, pero creo que crear una cultura bananera es muy difícil. Empezar a sembrar bananos por restricciones ambientales, más que todo laborales, logísticos, no es fácil hacer una producción. Así que no creo que, aunque hay mucha área, hay mucha fuerza laboral, no creo que ahí haya competencia a corto plazo. Después tenemos la comunitaria, que básicamente, eso es básicamente las Canarias, Martinica y Guadalupe, pero están estancados también y yo creo que poco a poco van a empezar a reducirse. Entonces, eso es lo que voy a hablar solamente del mundo. Voy a concentrarme ahora en Latinoamérica. Haciendo un poquito de historia para demostrar que tengo 50 años de experiencia, no estaba todavía trabajando en esta época, pero estaba cerca. ¿Qué pasó en este periodo? Muchas veces nos hemos olvidado.
en los años 60. Eso fue más o menos cuando el Cavendish empezó a hacer el producto del que conocemos hoy. Antes todos hemos hablado de Gros Michel, era un producto increíblemente bueno, era conocido como oro verde. La cantidad de dinero que las transnacionales lograban de la comercialización de ese producto es increíble. Básicamente no había que hacerle casi nada. Se cosechaba, fertilizaba, se llevaba, no había caja, no había ni siquiera bolsas muchas veces, se enviaba en el barco sin caja, sin nada, unos márgenes increíbles que le permitían a compañías como Chiquita, que aquí con la compañía Frutera Banera de Sevilla, si no recuerdo, tenía unos márgenes increíbles, podían construir ferrocarriles, podían construir pueblos, puertos, unos márgenes tremendamente grandes. Ahí también fue cuando el Cavendish nos dimos cuenta que fue algo resistente a la raza 1, pero no se podía transportar como el Gros Michel. Entonces tuvimos que inventar la caja. Y ahí fue más o menos cuando yo me recuerdo cuando fueron las primeras cajas. Hablando de producción, en el año, quiero que se fijen mucho. Quiero que se fijen mucho en este cuadrito que está un poco chico, ojalá que lo puedan ver. Eso refleja el aumento en ese periodo de la fruta, el porcentaje y el crecimiento anual. Creo es importante que se fijen ese número. En este periodo creció la producción de banano casi un 5.6%, un crecimiento bastante fuerte. ¿Quiénes eran los países claves en esta época? Honduras, Costa Rica y Panamá. Era el Cadillac de los bananos. Ahí estaban las regionales con sus propias fincas, con sus propios trenes, su propia infraestructura. Ahí fue cuando se comenzó los productores independientes. ¿Y por qué se crearon los productores independientes? Gran parte que las compañías, al tener que sembrar el Cavendish, tuvieron que incurrir costos que no tenían antes con el Gros Michel. Entonces los márgenes se bajaron. Se bajaron y no tenían el capital que tenían antes para invertir. Entonces querían, y también tenía el riesgo de sindicatos, había riesgos políticos, y decidieron usar a independientes, por eso lo pongo entre comillas, porque eran más que todo amigos, ya viejos productores de la empresa o amigos que conocían por alguna relación, y ahí fue cuando se empezó el grupo de productores independientes. Los mercados, en ese entonces Chiquita dominaba el mercado. Chiquita llegó a tener en los años 60 que el 60% de la exportación comercial era de ellos. Ahí fue cuando Dole, Stanley Fruit Company como se llamaba antes, empezó. ¿Y por qué Dole llegó a ser lo que es ahora? Por la innovación, siendo diferente. El mensaje que voy a tratar de hacer a través de esta presentación es que ustedes tienen que buscar una manera cómo diferenciarse. Ese es el secreto para la sobrevivencia, para poder competir. Ellos descubrieron la caja, esa caja les sirvió para penetrar el mercado y se volvió un poder y un rival a la Chiquita. La barrera de entrada, toda la logística. Si no había la logística, no podía enviar el banano. ¿Qué pasó en la siguiente década? Ahí fue cuando yo comencé, en los años 70. Tuvimos para comenzar en los años 70 un huracán que se llama Huracán Fifi, que destruyó gran parte de Honduras, destruyó gran parte de Guatemala. También pasaron dos eventos que fueron claves importantes para Colombia. ¿Cuáles fueron ellos? Ojalá que no se están pensando ahora hacer eso como solución. El grupo de Honduras, Costa Rica y Panamá decidieron juntarse y en vez de hacer la UPEP, que era de petróleos, hicieron una de banano. Entonces pusieron un impuesto de exportación de $1 por caja. $1 por caja hoy es mucho dinero, en aquel entonces era una fortuna. Entonces, ¿qué pasó con esa imposición de ese impuesto?
las compañías se forzaron a ir a buscar alternativas y Colombia fue uno de los lugares donde hubo apertura comercial y pasamos a producir aquí, pasamos a producir más en Ecuador. El otro evento que fue muy clave, que en aquel entonces Chiquita tenía problemas financieros, lo acusaron de haber sobornado al gobierno hondureño, el presidente se saltó del piso 50 de la Pan American Building en Nueva York, y Dole creyó, esta es la manera que vamos a quebrar a Chiquita y vamos a quitarle el mercado europeo. Y fue Dole que vino aquí a Colombia, especialmente a Urabá, a buscar contratos y crecer Urabá. Yo creo que el crecimiento de Urabá, gran parte, aunque ya Univan ya existía y todo, fue el empuje que vino Dole y crear compañías que eventualmente se han llamado Banacoles y Probanes de otro nombre. Porque andaban buscando fruta para poder competir contra Chiquita en el mercado europeo. De nuevo, si ven veamos el crecimiento de esos 10 años, bajó. El crecimiento fue leve, pero mire el crecimiento que hubo en Colombia. Está en azul. Un crecimiento, es el periodo de crecimiento más grande que tuvo la industria en ese periodo, vino de Colombia. De nuevo, el crecimiento en ese periodo, más que todo, las transnacionales no sembraron fincas propias, todo el crecimiento fue productor independiente. Y obviamente, unas ganancias muy buenas, productores independientes, era un producto muy rentable. Los mercados, después de la guerra, lo que pasó de la guerra es que Dole y Chiquita, nadie ganó. Ambos perdieron un montón de dinero. Y para el principio de los 80, Dole decidió salir y reducir su volumen en Ecuador. Aquí en Colombia. Chiquita seguía dominando el mercado europeo. Y ahorita es cuando no había crecimiento, había una pelea de competencia por mercado. Y la idea, para competir con mercado en el banano, lastimosamente la alternativa es precio. Entonces, ¿quién podía ofrecer un menor precio? Barrera de entrada para un productor era conseguir un contrato. En aquel entonces los bancos no daban financiamiento, tenían mucho miedo a invertir en el agro, entonces eran muchas veces las transnacionales que invertían al productor, y el productor les pagaba a las transnacionales con la caja, con la producción. Y eso fue en el caso de Ecuador especialmente, cuando Dole empezó grupos un poquito más tarde, el grupo base, y yo creo que Dole misma, creo que entrenó la mitad de Ecuador. Todos fueron parte de eso, y también aquí en Colombia, cuando venimos aquí a Santa Marta a crear lo que se llama hoy Terbaco. De nuevo, la esquinita arriba, en este periodo hemos crecido 100 millones de cajas y un crecimiento anual de 3.3%. ¿Qué pasó en ese periodo? Empezó la diferenciación. Ahí fue cuando nosotros empezamos a dejar de cargar break bulk, la caja individual, y crear la paleta, crear contenedores. En el caso de Dole, fue parte que lo que me hizo triunfar a mí, hemos convertido los Estados Unidos en ese periodo a 100% contenedores. Y la idea, ¿por qué fue eso? Para diferenciarse, mejor calidad, porque menos manejo del producto. Diferenciarse cómo, había que tener un capital grande para comprar barcos, para tener la infraestructura, buscando siempre una diferenciación. Eventualmente, las Chiquitas y Dole han copiado. Pero en aquel entonces Dole les fue muy bien y que lograron dominar los Estados Unidos. Todo el crecimiento en ese periodo vino de 3 países. Esos 3 países juntos, de esos 105 millones, 98 millones vinieron de 3 países. Colombia siendo uno de ellos. ¿Cómo estaba el mercado? Ese fue el periodo de apogeo de las transnacionales. Ambas eran gigantescas, ambas tenían más de 120 millones de cajas cada uno, economías de escala increíble, poder increíble de producción. Y eso, al principio de los 80 empezamos muy mal, porque después de la guerra de Europa, ambas compañías estaban sin plata, quebradas. Soltamos mucha fruta en Colombia, que fue la creación de los Banacoles de este mundo y otras compañías similares.
porque la fruta existía, no se iba a abandonar, lo agarraron y tuve una gran suerte, porque en el año 85-86 empezó lo que llamo la época de oro del banano, donde cualquier cosa que parecía banano se vendía. Es un mercado increíblemente bueno, se ganó toda la plata del mundo. Un periodo fantástico que duró del 85 al 92. Aquí quiero mencionar el grupo Novoa, porque estoy hablando de nuevo de la diferenciación. El grupo Novoa en ese periodo, fuera que no tenía la escala de los Doles y de los Del Monte, los chiquitas, tenía un servicio integrado fantástico. El grupo Novoa, don Lucio Novoa, pudo haber comprado a Dodge chiquita. Y no lo compró. ¿Por qué? Me dice, mira, ¿qué voy a comprarlo? Están muy grandes, muy perdidos. No me puedo diferenciar. Básicamente lo que decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Y él se condensó en lo que él podía hacer. Y tenía un servicio integrado, un servicio de línea al este de los Estados Unidos, un servicio a Europa, un servicio mediterráneo, traía producto para Ecuador, tenía el costo más barato del mundo, las transnacionales no podíamos competir con él, ganaba toda la plata del mundo y no tenía el mejor producto, pero tenía un buen servicio. Por ejemplo, nosotros en Dolly chiquita llegábamos a Nueva York los lunes, él llegaba los miércoles. ¿Por qué? Porque ya no había la fruta. Él entraba cuando la fruta había salido, siempre buscando la diferenciación. No hacer lo mismo que los otros. Buscar cómo ser diferente, conocer y sentir el negocio. Barrera de entrada. La gran barrera de entrada entonces es que si usted quiere cargar, como lo vio Guanacón en sus casos, hay que llenar un barco. Y llenar un barco no es fácil, es un riesgo bastante grande. Los barcos más chicos en esa época eran 150,000 cajas. Y si un mercado recibía 1 o 2 millones de cajas, ese volumen era muy grande y lo que hacía es que el precio se caía y mucha gente no podía aguantar ese golpe, no tenía el capital de trabajo para hacerlo. Entonces una barrera de entrada. Hay que llenar un barco y pocos lo podían hacer. Viene el otro periodo más cercano, del 90 al 2000. De nuevo, vean el cuadrito. Ahí subieron 150 millones de cajas, un crecimiento anual de 3.5, pero vea el cambio de quién creció. Este fue un periodo de crecimiento increíble, más que todo en Ecuador. ¿Qué nos pasó en esa época? Una cosa que todos nos acordamos muy bien de ellas, la Unión Europea decidió unificarse y para que haya libre circulación impuso un sistema de cuota y tarifa que significa que cambió el mundo bananero. Lo cambió totalmente y voy a explicar cómo en un segundo. Para comenzar, significaba que yo para importar a Europa tenía que tener una licencia. Y sabe el valor de una licencia de mercado. En aquel entonces, si yo quería entrar a Europa y no tenía licencia, no podía entrar. Y si yo quería entrar a Europa, tenía que pagar una licencia que costaba $5. $5 por una licencia. ¿Y cómo fueron otorgadas las licencias? Esas licencias fueron otorgadas a las transnacionales, como un 60%, a los importadores bananeros y también a distribuidores europeos. Entonces, mucho distribuidor europeo consiguió licencia, que es un derecho de importación. Entonces, ¿qué pasó con esos señores que tenían esa licencia? En vez de comprarle a un chiquita, voy a ir a comprarle a Colombia, voy a ir a comprarle a Ecuador. Entonces, eso creó un grupo nuevo de compradores que fue muy positivo para un productor, porque le dio una opción más que a un chiquita que un dólar. Se me olvidó, sí tuvimos un problema para cerrar este siglo. Tuvimos un famoso huracán que se llama Mitch, que eso sirvió para que siempre Ecuador decía, cuando hay problema en el norte, compro mi Mercedes en Ecuador. Era un tremendo boom. Y tuvimos otro problema, que es una huelga en Armuelles, que básicamente cerró la división de Armuelles eventualmente, y el huracán Mitch, se abandonaron áreas que nunca fueron recuperadas en Honduras ni en Guatemala. Los mercados, ahí fue cuando se comenzó la expansión fuera de los mercados tradicionales. Hasta esa época el enfoque era más que todo Estados Unidos y Europa. Ahí empezó el mercado
de expansión fuera de lo tradicional. ¿Y saben cuál fue el mercado que seleccionamos de primero? Fue Argentina. Y fue para Chile. Empezamos a servir ese mercado. El problema con los argentinos, querían la fruta, les gustaba, pero no les gustaba pagar. Y fue un gran problema, pero fue uno de los mercados. Después empezamos a empezar a ir a Rusia, al norte de África, al este del Mediterráneo, que son mercados difíciles, desafiantes. En esa época, otra manera de diferenciación. De repente a alguien se le ocurrió que vamos a vender a precio fijo. O sea que por 52 semanas, yo, Dole o Chiquita o Del Monte, le voy a cobrar a usted supermercado el mismo precio. No importa si hay fruta, hay huracán, lo que sea, que aquí, allá, usted tiene esa fruta. Y se pregunta a uno, ¿usted por qué quiere hacer eso? Porque hasta entonces el mercado variaba semana a semana. Yo me recuerdo que el jueves nos reuníamos, bueno, la próxima semana, ¿qué barco viene? Ahí viene el otro, bien. Bueno, pongamos el precio, $10. Vamos con $10. Se hacía semanal. Aquí teníamos precio fijo, no teníamos ni siquiera que tener vendedores. Estaba ya hecho, el volumen era negociado. Y yo pregunto, ¿por qué haría alguien eso? Sería porque tiene un costo muy barato. El problema es que si usted lo pone, lo tiene que copiar todo. Lo hicimos para diferenciarnos. ¿Qué significa eso? Los grupos colombianos querían ya invadir el mercado americano, entonces yo les voy a quitar los clientes. ¿Cómo? Los amarro por un año. Entonces ese grupo lo amarro por un año. Venga, traiga su barquito, aunque traiga los platanitos, venga para acá. No podía competir. Al tiempo no había clientes porque los supermercados estaban contratados de una manera anual. Fue una barrera de entrada. De nuevo, diferenciarse, cómo asegurarse un cliente. Obviamente que las licencias, las fortunas que se hicieron con la licencia fueron increíbles. Se hizo la mayor cantidad de plata. Usted tenía licencia, era una pensión de $5 por licencia. Para darle una idea, Chiquita, que peleó contra las licencias, déjame darle una historia, el gobierno europeo, o la comunidad europea, les otorgó 42 millones de licencias. Y si usted pongamos 40 para redondear los números, 40 por 5 son $200 millones. Yo le decía, Chiquita, usted abandone los barcos, abandone la ruta de producción, solo venda licencias y gana $200 millones con 2 o 3 personas. Para darles la idea de la cantidad de dinero que se ganó. Barrera de entrada, obviamente la cuota, en el caso europeo, y de nuevo a otro mercado, llenar el barco. Si no podía llenar el barco, no podía ir a ningún lado. Veamos el próximo periodo. Aquí hay una ligera diferencia. Pueden ver que el crecimiento de repente bajó a un poquito arriba de 1%. El crecimiento de población entre Europa y los Estados Unidos juntos apenas llega al 1%, porque esos países desarrollados no quieren tener hijos, y más bien la importación somos nosotros los latinos que vamos a los Estados Unidos, o los africanos, o los sirios que van a Europa. No hay crecimiento. Y la única manera de crecer en los mercados es mayor consumo. Entonces, ¿qué pasó en estos periodos? El fin de la cuota bananera, el año 2006, cambio increíble. Otro problema que comenzó, otro reto, otra oportunidad, que empezaron a demandar las certificaciones. Y yo digo, bueno, y de repente todos hablamos y nos quejamos porque obviamente la certificación cuesta dinero, no es gratis, pero creo que ha sido una gran cosa para el productor. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo estaba en Dole, yo luché contra las certificaciones. ¿Por qué? Porque yo decía, Dole es la certificadora. Dole tiene que tener los controles mejores, más restrictos que cualquier certificadora. Pero ¿por qué fue bueno para el productor? Porque usted le permitió, si usted le pone una ranita a su banano, podía venderlo como si tuviera un sello Dole o un sello Chiquita. Entonces eso les ayudó, aunque tenía sello Univan, Turbana o Banacol, el tener la ranita les sirvió para validar esa fruta en el mercado europeo. Entonces fue una excelente inversión y también trajo un bien para nosotros los productores,
que teníamos que respetar el ambiente, porque teníamos que hacerlo, pero no lo hacíamos como debidamente. A respeto social, que eso ha transformado. Yo veo aquí a Colombia y veo la transformación, vi hasta el Cerrito de Banastán con familia, esa cosa es tremenda, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el banano, cómo incorporar la fuerza laboral. ¿Qué pasó en la producción? Aquí fue, el boom más que todo empezó en el Pacífico de Guatemala y también el crecimiento de Ecuador. De nuevo, sus 70 millones más o menos vienen de otros países. Aquí, una compañía que es conocida por ustedes, que más bien creo que les tienen que reconocer, que le ayudó mucho a Colombia, fue Fives. Fives, ella llegó ahí, Univan creo que sí es una cosa buena, al hacer una relación comercial directa con una compañía como Fives, que le garantizó la entrada al mercado, y eso hizo que Colombia, como van a ver en un momentico cuando veamos los mercados, que Colombia sea uno de los factores más importantes de fruta en el mercado europeo. Y gran parte del reconocimiento creo que se le tiene que atribuir a este grupo Fives. Y también la relación o la visión de Univan de aceptar ese acuerdo. Ahí, ¿qué pasó? La caída de Novoa, ¿por qué? Fue cambio de administración. Caída de las transnacionales, de comercializadoras colombianas, fallaron, ¿por qué? Porque quisieron competir como un Chiquita o como un Dole. Empezaron a irse a Costa Rica, a irse a Ecuador. Cuando dije Novoa, dije, yo no quiero irme a esos lugares que no puedo controlar. Zapatero a su zapato. Yo me quedo donde yo tengo conocimiento. Entonces, cuando uno se esparce, se diluyen los esfuerzos y muchas veces, si no se pone las filas bien, hay fracaso. Entonces, competir como un Chiquita no se puede ganar, porque solo va a competir con precio. Y usted, su alcancía es más chiquita que la alcancía de ellos porque ellos pueden pedir prestado. Más fácil que nosotros, productores. Mercados, bueno, todos estamos pensando, y Chiquita pensó, por ejemplo, que cuando el mercado se abriera en Europa, ellos iban a volver a crecer, ser el dominio que antes. Le voy a decir una idea, un número. En los años antes del 93, Chiquita importaba en Europa casi 80 millones de cajas. Les mencioné que a ellos, la Comunidad Europea, los ha expropiado nuestro derecho de importación porque solo le dieron como 42 millones. Entonces Chiquita decía, no, yo quiero la licencia, pero démela para 80 millones. Entonces ellos dijo, bueno, vamos a luchar por la libre importación porque Chiquita puede volver a esos niveles. ¿Y sabe cuánto Chiquita vendía después de las licencias? Menos que las licencias que tenía. Chiquita en el año 2006 cayó de picada y creo que fue estratégicamente el peor error que se ha cometido gerencialmente en la industria del banano. Ellos podían madurar la fruta de una manera perfecta, tenían un servicio al cliente superior, empezaron a bajar costos. ¿Y qué pasó? Chiquita se ha vuelto otra compañía, no tenía el ejemplo porque dejó de diferenciarse, se quiso hacer como los otros. Y de nuevo, diferenciación es lo que voy a hablar el resto de la presentación. La barrera de entrada es América del Norte, pero América del Norte es libre. ¿Cómo que hay barrera de entrada a América del Norte? Están los precios anuales, están los barcos, no hay servicio de línea. Actualmente, por ejemplo, las transnacionales, siguiendo los Estados Unidos, tienen sus propios barcos, propios contenedores, tienen carga general que traen de regreso, están muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque se diferenciaron, invirtieron. Estoy tomando un poquito más de tiempo, no sé si voy a poder terminar, porque estoy poniendo un poquito más de color a esto. Viene otro periodo, veamos en la esquinita ahí, 3.5%, mira ese número, 253 millones de cajas. Creo que lo voy a enseñar en la próxima transparencia. ¿Sabe cuánto consume el mercado europeo en un año? Perdón, el mercado americano en un año, Estados Unidos. Como 250 millones. O sea que en esos 10 años, el crecimiento en Latinoamérica fue equivalente al consumo total anual de los Estados Unidos. Equivalente al consumo anual de los Estados Unidos. Un mercado tradicional.
Eso lo digo porque quiero que aprendamos por qué estamos donde estamos. Donde el crecimiento vino de todos lados. Aquí el crecimiento se concentró más que todo en Guatemala y en Ecuador, y voy a hablar por qué Guatemala es como es y por qué Ecuador es como es. Aquí ustedes como productores, yo los tengo que felicitar, porque yo me recuerdo en mis tiempos, en los años 80, las fincas que podían llegar a 3,000 cajas por hectárea, las contaba con una mano. Hoy, en Ecuador, yo diría que en los ríos, en Quevedo, todas esas áreas, el 80% de los productores tienen esa productividad. Sí, en Urabá se nos han quedado muy detrás, y creo que es un reto que tienen que resolver, porque ese nivel de producción que tienen actualmente no puede competir. Y el gobierno no puede continuar devaluando, no creo. Aquí también comenzó la importancia del precio spot. El precio spot fue, más o menos comenzó, es más, fue en 2000, el primer precio spot que yo me recuerdo, creo que fue el 2003, 2004, ¿y sabe cuál fue el primer precio oficial? O sea, creo que fue como 2.85. El precio oficial en el año 2004 fue 2.85. 2.85. Actualmente estamos en 5.25, pero en realidad el 2.85 por muchas de estas semanas ha estado superior que el precio que se ha recibido spot en estas últimas semanas, aunque hace las últimas 3 semanas ha repuntado un poco. El precio era 2.85. En Dole nos fuimos a Ecuador. ¿Por qué? Porque era la fruta más barata. Se ganaba mucho dinero y teníamos nuestros propios barcos y podíamos generar un resultado muy bueno, pero el problema fue que Ecuador se convirtió en este periodo de la fruta más barata a la fruta más cara. Ahora, cara significa, no cara porque me cuesta más como productor, cara porque me atrevo a venderla a un mejor precio, a un precio mayor. Entonces yo como transnacional, como comprador, nos hemos salido de Ecuador parcialmente, y lo que hemos hecho de Ecuador es un ACP, una compra anual. Y más que todo aquí yo tengo que hablar, creo que ya no lo mencioné porque en el periodo anterior, ahí donde yo respeto a otra persona en Ecuador, el don Segundo Won, donde él le vendía a Chiquita, Chiquita venía, mira, quiero fruta, don Segundo, bueno, la quiero de la semana 4 a la semana 26, el resto de año no quiero. Venía, ¿qué? Bueno, amigo, a ver, ¿cuánto me paga? Entonces empezaba con $7, $8 de esos tiempos. Ahí él hizo una ganancia increíble, porque él supo lograr con un balanceo de fruta comprada, fruta propia, y se hizo la cantidad de plata del mundo. Y Chiquita, en vez de hacer un ACP, una producción anual, simplemente compraba cuando necesitaba. Y ese problema lo ha forzado ahora a todos los otros productores, que estos productores, esos compradores, solo quieren la fruta cuando ellos lo puedan vender. Si les cuesta vender, no la quieren. Entonces, ¿qué ha pasado? Ese riesgo se lo han pasado a ustedes, productores. Y creo que eso ahora ustedes hay que buscar una manera de cómo resolver ese problema, porque no solo puede uno vender el filete y quién le compra el tajo, y no lo puede andar vendiendo en África del Norte, en el Mediterráneo, regalando la fruta. Y también para mí es un problema, un error muy grave que nosotros como transnacionales cometimos, de que hemos permitido a un montón de compañías que estén comprando y compitiendo contra nosotros, logrando un precio menor de lo que nosotros podemos comprar, y eso ha afectado la economía. Por ejemplo, déjale un punto. Voy a Dole, envío Chiquita, envío a Europa, y viene una compañía del Mediterráneo y la compra a la mitad del precio. Y había espacio de barco y consigue un barco más barato. Eso tiene un ripple effect, es un efecto secundario que nos hace bajar los precios. Entonces yo creo que la transnacional hemos cometido un error de pasarle ese riesgo al productor, y el productor va a buscar alternativas, y por eso las transnacionales estamos achicándonos. Los mercados, los aumentos de estos mercados tradicionales fueron un poco marginales.
Muchos productores europeos están comprando fruta directamente. Aquí al comienzo, bueno, aquí, perdón, esto creo que fue un error, no había ya licencias. Sí había un sistema de tarifa, pero ya no había licencias. Y de nuevo aquí, creo que le hice un copy-paste del pasado, pero la barrera de entradas aquí era que había seguía siendo los Estados Unidos con el precio fijo y seguía a Europa ir a mercados no tradicionales. Esto lo quiero ver, aquí le estoy desglosando los últimos 10 años, porque quiero que vean esto con un poquito de detalle. Vean dos épocas, del 2010 al 2013 fueron años difíciles. Fueron años difíciles. Pero mire lo que pasó después del año 2014. Del año 2014 hubieron 7 años que cada año fue un año récord de producción mundial de Latinoamérica. Cada año ha sido récord, hasta el año 1920. Obviamente que aquí el gran crecimiento ha sido Ecuador. También pueden ver a Guatemala. Más o menos Colombia en participación pues ha bajado un poco su participación. Y los de arriba son los Panamá, Honduras y el resto del grupo. Pero para verlo, ese es el crecimiento que ha habido de esos 10 años de la industria latinoamericana, que crecimos 250 millones de cajas. ¿De dónde vinieron? 112 millones vinieron de Ecuador. 58 millones vinieron de Guatemala. Y después, entre Costa Rica y Colombia, más o menos se repartieron el mismo volumen, alrededor de los 23, 24 millones de cajas. Ese es el crecimiento. Y el resto del mundo se achicó, como lo vamos a ver un poquito más luego. ¿Qué ha pasado en el año 21? El año 21 ha sido el primer año que la producción de bananos se ha caído comparado al año anterior, desde el año 2011. Ahora, ¿por qué se ha caído? ¿Será porque ha habido un Armuelles que se cerró? ¿Será porque ha habido un huracán? Sí hubo un huracán, que fue en Honduras y Guatemala. Pero gran parte también fue que hubo por primera vez el pago de boleja. La juventud de aquí de Colombia, yo no sé si conocen todavía la palabra boleja porque no ha sido utilizada. Me acuerdo en los años 2000, la boleja significaba que teníamos que botar fruta. Y por años y años no hemos botado fruta en realidad. Y creo que la primera vez pasó este año pasado y creo que puede estar pasando este año todavía. Si usted ve unas fotos de Ecuador, donde se ven a los caminos de la carretera unas montañas de banano, eso no se veía antes. Se ha visto a través de la historia, pero llevamos como 7, 8 años que no se veía ese problema. Y aún así, el año 21 fue un buen año. Y si no hubiéramos tenido ese problema de los cupos de los barcos y se hubiera ido al mercado, el año 21 hubiera sido otro año récord. Hubiera sido otro año récord. Y el año 22 está pasando lo mismo. Pero no es porque hemos abandonado a tierras todavía, o se han salido de producción. Se está botando un poco fruta, el clima está ayudando, se está botando un poco de fruta. Costa Rica tiene un gran problema. Los embolses se han caído. Aquí, creo que en Santa Marta está muy bien. Creo que Turbo, lo último que vi, no eran los muy buenos, pero estaban más o menos bien. Pero hay un poquito menos fruta. Pero más que todo, estamos botando fruta. Yo no sé si aquí en Colombia se ha botado fruta. Si no se ha botado en el campo, se ha botado en el mercado a precios bastante ridículos para primavera. Yo he oído unos precios que se están vendiendo aquí en la primavera a precios que yo no puedo creer. Pero ha habido necesidad de hacerlo. ¿Cuál es la alternativa? La mosca guarera. Entonces hemos tenido que absorber esos precios. Ahora, ¿qué es lo que ha permitido? ¿Cuál ha sido el catalizador que nos ha permitido a nosotros productores crecer? Y en este caso, por este periodo reciente, creo que se lo debemos a las líneas navieras. Ahora, ¿por qué?
Primero, las líneas navieras tienen un servicio mundial. Por ejemplo, antes, si yo quería vender en Portugal, yo tenía que enviar la fruta a Rotterdam o Antwerp y después pagar un camionero a que bajara a Lisboa, por ejemplo, y el costo era increíblemente caro. No podía hacerlo. Entonces, Portugal tenía que comprar ¿de dónde? Tenía que comprar de las Canarias o tenía que probar de un mercado ACP. Pero ¿qué pasó con las navieras? Servicio, entra por Rotterdam todavía o por Antwerp y tiene servicio de ferry a Portugal. Entonces abrió el mercado europeo y abrió el mercado para más consumidores. Y esa oportunidad fue tremenda para los productores. Porque si no hubiera habido esa oportunidad, la cantidad de fruta que se hubiera vetado horroroso y también muchas veces no hubiéramos podido expandir de la manera que nos hemos expandido. Otra razón, el tener servicio de línea significa que yo como productor europeo puedo venir a decirle, mire, don Ignacio, véndame 5 contenedores. Antes no podía decir eso, antes tenía que llenar un barco. Ahora con 5 contenedores puedo tomar el riesgo. Eso sirvió una tremenda ayuda. Las navieras, y voy a mencionarlas un poquito más tarde, porque ahora puede que sea volverte una limitante de nuevo. Otro beneficio, oportunidad de vender directo. Antes ya no tenía que llenar el barco. Tiene un contenedor y tiene campo. Y en ese periodo, si usted voy a una naviera, le digo, mire, yo tengo 10, 15 contenedores por semana. Me decían, don Benjamín, pase adelante. Lo invitaban a uno con 15 contenedores. Imagínense si es un FAIS que tiene 750, 800 contenedores por semana. Le ponen el tarjeta, ¿cómo se llama? La carpeta roja, servicio de primera clase, concierge y todo lo demás. Ha sido una tremenda oportunidad. Y esto eliminó barreras de entrada, que fue una tremenda ayuda de independencia al productor y para muchos países, que no teníamos que depender de una naviera o de una compañía que tenga barcos. También el riesgo de exportación bajó. Ahora un poquito de mercados, para poner esto en contexto. Parte eso lo mencionó como mencioné Carolina, pero déjenme darles un enfoque un poquito diferente. Este es el crecimiento de los Estados Unidos desde el año 1990. Lo he dividido, no sé si ven las líneas, lo he dividido en ciertos sectores. Veamos el crecimiento del año 90 al 99. El mercado creció de un consumo promedio de 3.3 millones de cajas por semana a un consumo de 4.3 millones. En ese periodo, nuestros amigos americanos consumieron 1 millón de cajas más por semana. Un crecimiento increíble. Creo que en el año 99 lo empujamos un poquito demasiado. ¿Y qué causó? 10 años de no crecimiento. 0 crecimiento. Tremenda competencia en las transnacionales de quitarse mercado. Si usted va a una ciudad en los Estados Unidos, va a ver que 3 supermercados controlan como por lo mínimo 60% de la distribución de banano. 3 marcas. Y una va a ser chiquita, uno va a ser Dole y uno va a ser Del Monte. Y después sobraba un poquito. Un control increíble. Y si yo le quitaba uno, perdía el otro. Eran sillas musicales, la competencia era con precio. El siguiente periodo fue un crecimiento increíble. Creció el volumen de 4.3 millones de cajas por semana a 5.1, son ¿qué es? 800.000 cajas por semana. Volumen increíble. Tremendo crecimiento. El problema, los precios no fueron muy buenos. ¿Y qué ha pasado desde el año 1917? Que el volumen de consumo del banano de Estados Unidos ha decaído. Hemos perdido 200.000 cajas por semana de consumo, promedio. Veamos de dónde venía esa fruta, un poquito de historia. Aquí lo tengo 90, 2000, 2010 y lo tengo hasta el final. Esto es basado en lo que se ha recibido de volumen en los Estados Unidos. La parte azulita es Guatemala. Guatemala llegó
de un poquito arriba de los 10% a controlar el 41% del banano. Significa que Guatemala, 2 bananos de cada 5 es guatemalteco. Después, ¿pero por qué? Sabe mejor. Ah, no, es que tiene productividad muy grande. No, productividad no significa nada. Significa que puede que el costo sea mejor. No, tiene una ventaja, la proximidad al mercado. Y eso es una cosa que no hay manera de cómo achicar la frontera. Pero sí se logra, como voy a hablar en un momentico cuando hablamos de Europa. ¿Qué pasó con Colombia? Colombia casi ha desaparecido. Sigue todavía Univán con su barquito. No sé cómo le va. Ya no sé si tiene un barquito, ¿no? Más que todo, hay gran parte es grupo orgánico. El grupo orgánico sí ha tenido una penetración en los Estados Unidos. ¿Quién más se ha beneficiado? Básicamente Ecuador empezó de un 37% y está a menos del 15%. Y gran parte también de eso es fruta orgánica. Para darle una idea a la distribución de los Estados Unidos, tenemos 3 regiones más o menos. La primera región es la costa este, es el grupo más grande de consumo. Ahí están los Nueva York, los Filadelfia, los Boston. Tremendo consumo, proximidad muy cercana a otra. Hay que tener servicio directo. Si no tiene servicio directo no puede distribuir, no puede competir en ese mercado. Y consume más o menos de 2 a 2.3 millones de cajas por semana. Muy competitivo. ¿Por qué? Porque ahí están, todos los barcos están ahí, todas las marcas están ahí. Después estamos en el grupo del Golfo, del centro. Hablar de la fuente. Ahí el volumen alto es Costa Rica. Y uno dice, ¿pero por qué Costa Rica en el este? ¿Saben por qué? La piña. La piña le ha ayudado a Costa Rica a mover su banano. Entonces la piña, las tradicionales, lo que hacemos, cargamos en limón, metemos piña, bajamos la piña en el Golfo para que sea trasegada al Golfo y metemos un poquito de fruta de Guatemala, fruta de Honduras y vamos al este. Es la manera de cómo tener una penetración. Ahí está un poco Colombia y un poquito Guatemala. Ecuador solo ve orgánico. Y aquí en la región central se ve México, se ve Honduras, pero 9 de cada 10 bananos. Si usted va a Oklahoma, no importa qué supermercado, y la probabilidad de que sea un banano guatemalteco es 90%. Puede ser mexicano, puede ser un poquito de algún banano desviado, de Honduras tal vez, pero es Guatemala. Después tenemos la parte oeste, que consume más pequeño, es como 1.3 millones de cajas. Distancias larguísimas. El mercado de Los Ángeles consume más que como el 40% o 45% de ese volumen. En el área metropolitana, San Diego, Los Ángeles, toda esa área. Ahí Ecuador domina. Aunque ya, en el caso de Chiquita, ha abandonado Ecuador y se ha ido a México. Tiene un servicio de México, pero sigue siendo dominado por Guatemala. Perdón, por Ecuador. Un poquito del banano orgánico. Oímos en Carolina diciendo que el banano orgánico representa 12%, y aquí es lo que está más o menos reflejado aquí. Podemos ver que el año récord, y aquí vamos a ver, aquí ha crecido año con año, 6.5%, ha sido una canibalización. Lastimosamente, nosotros pensamos que el banano orgánico nos iba a abrir a otro tipo de cliente, que iba a aumentar el consumo. Pero lastimosamente ha sido más que todo de sustitución. No hemos causado el aumento del mercado. En ese periodo, el banano convencional ha declinado y los 124 millones, ese es el volumen que importamos en el año 2010. La importación de banano convencional en Estados Unidos está a niveles de hace 2010, son 12 años.
Hemos perdido el mercado y lastimosamente no hay nadie en los Estados Unidos que esté promoviendo el consumo. El banano, por costos y por lo que sea, nadie lo promueve, el banano se vende solo, no hay aumento del consumo. Y lastimosamente el banano va a pasar por un periodo muy difícil en los Estados Unidos. Gracias a Dios, el COVID nos ayudó en los Estados Unidos. ¿Cómo es que el COVID ayudó? Ayudó porque, creo que así lo mencionó Carolina, todos los clientes, todos los restaurantes, todo lo demás se cerró. Entonces el banano lastimosamente se vende casi en un 90 y pico % a través del supermercado. Si usted quiere comer un banano en los Estados Unidos, tiene que ir a un supermercado. No hay otra manera de distribución. Entonces, como el supermercado era el único lugar que podíamos ir a salirnos de la casa, esa es mi alarma de la hora. No. Era la única casa de salir. Más bien el consumo subió, porque teníamos un problema en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, un consumidor visita en promedio 1.3 a 1.4 veces por semana. Eso significa que va al supermercado cada 5 días, más o menos. Entonces, ¿qué pasa cuando es cada 5 días? Si yo solo levanto el banano cuando voy y el número de visitas se empezó a achicar, fue menos visitas, eso significa que vendemos menos. Eso significa que vendemos menos y es un problema de trabajar mucho en el banano y gran parte, más bien en el caso de Tapachula, del área de Chiapas, yo diría que el 60% de la labor de ese estado es guatemalteco. Sin ellos no hay banano en Tapachula. Hablando un poquito de precios. Todos estamos hablando de precios. Quiero que vean, aquí les puse un número este es el banano convencional, el número de abajo, aquí 47 centavos, digamos, en que está en el circulito, 52 centavos, significa 52 centavos dólares por libra. Y lo que he hecho con el número de arriba es multiplicar ese número por libra por 40, para sacar un precio por caja. Entonces, lo que quiero decir, muchas veces, vean lo que el consumidor está pagando al supermercado para pagarnos la plata a todos nosotros en la industria del valor del banano. $20. $20. Y de eso tiene que comer el supermercado, el camionero que llevó al supermercado, el madurador, el camionero que llevó del puerto al supermercado, la transnacional, la naviera y el productor. Entonces, ¿qué porcentaje de ese porcentaje le llega al productor? Pues lo pueden calcular. Si ustedes calculan su costo FOB a los Estados Unidos, por decir un número de Costa Rica, yo diría actualmente un número FOB que estén pagando Costa Rica, Estados Unidos, $8.50. Entonces, $8.50 de los $20 le llegan al productor. El resto se divide entre todo el resto del mundo. Es muy difícil cuando yo veo números que se está vendiendo en los Estados Unidos por $20, yo digo, ¿a dónde? Es fruit spot. Porque el nivel de mercado libre en los Estados Unidos es mínimo. Mínimo. Y lo que quiero que vean es que desde el año 2011 todos los precios que han estado bajando. Y si los precios del supermercado están bajando, ¿qué les va a pagar las transnacionales al productor? No hay manera de aumentarlo. Y aquí tengo que también felicitar de nuevo a los productores la manera que han podido sobrevivir, pagar certificaciones, ahora pagando el COVID, pagando el control de TR4, y han podido sobrevivir. La capacidad ha sido increíble cómo el productor ha sobrevivido. Pero la hora se está poniendo un poquito más difícil. Y vamos a explicar por qué en un segundo. Este es el banano orgánico. Claro, es superior. En vez de $20 son 30. Y la diferencia de precio, pues no es que sea muy grande. Perdón, no es que haya bajado. Es más o menos $10. El problema es que esos $10, pues la mitad es del supermercado, la transnacional, lo que le llega a un productor orgánico en población, fuera de algunos africanos, algunos del Medio Oriente, ahora de Ucrania. Entonces, no han subido el volumen.
Es un aumento increíblemente grande. Y el problema de eso es cómo podemos esperar mejores precios. ¿Sabe usted qué pasa? Por ejemplo, recientemente hubo un barco en Ecuador que cargó en una semana 1.4 millones de cajas. Un barco cargó 1.4 millones de cajas. Le he hablado cómo podemos diferenciarnos cuando el barco viene de la misma fuente, en el mismo barco, va al mismo puerto, sí se distribuye por otros mercados, es un montón de fruta. Y muchas veces nosotros, en el caso de Ecuador, que estamos desesperados y tengo 10 contenedores a bordo y no tengo nadie que me los compre, ¿qué hago? Le hablo a cinco recibidores. Entonces los 5 recibidores oyen esa noticia, empiezan a venderlo y todos creemos que son que son, en vez de 10 contenedores son 50, pero son los mismos 10 contenedores vendiendo por 5 personas. Entonces creamos una imagen de una mayor abundancia, porque es un mercado fragmentado, donde no hay una buena organización. Entonces nosotros somos causantes de nuestro propio problema. Voy a hablar más adelante. Esos de Aldi, nos están fregando, no nos quieren pagar, nos meten todo este montón de costos y todo. Y lo han hecho y es una lástima que no estén reconociendo, pero lo van a hacer, creo yo. Pero todo es, como estoy adelantándome, es la demanda y la oferta. Economía 101. Tenemos mucha fruta. Vamos a seguir un poquito adelante para hablar un poco más de eso. ¿Esto de dónde ha venido? Aquí puede ver un poco Colombia. El azul. Colombia, desde el año 2000, ha sido el país que más ha crecido en Europa. Uno pensaría que es Ecuador. Ecuador, el país que tiene 3, 4 veces lo que tiene Colombia. Es el país que más ha crecido, seguido de nuevo por Ecuador, y también está Costa Rica aquí abajo. Y aquí de nuevo, no es que yo no trabajo para Chiquita, ni tengo comisión, no me han pagado este viaje, se lo agradezco aquí a la asociación. Creo que eso también les ha ayudado a crear la continuidad de exportación, y Colombia es el mercado de ustedes. Y tienen que ver cómo lo protegen, cómo lo defienden, cómo se posicionan en eso. Todo lo que es amarillo, ese es el territorio ecuatoriano. Ahí entrar es súper difícil. Muy difícil penetrar ese mercado. ¿Qué pasa? No sé, aquí lo tengo. En lo que es rojo, ahí está Costa Rica y Colombia. Es la fruta favorecida. La fruta colombiana se vende, pero prefieren la fruta colombiana y fruta de Costa Rica, y más que todo por el esfuerzo y el buen trabajo que han hecho de mejorar el ambiente, un mejor trato a las personas. Se han puesto las pilas y por eso están siendo muy aceptados en los mercados, y es el mercado sólido para ustedes. En el caso azul es un mercado tradicional ACP. Eventualmente se podrá penetrar, sí, yo creo que es posible, pero no va a ser fácil, porque hay compañías que tienen mucha inversión directa en África. Pero, de nuevo, el problema que tenemos en Europa, que las discounters, los Aldis y el Lidl de este mundo, controlan ese mercado. El dominio es, de nuevo, es Ecuador, entre la parte rusa y Mediterráneo. Ese es un ejemplo para ver el efecto que tenemos ahora del problema del euro. Este es un precio que lo saqué de Sopisco, que son la parte amarilla del fondo. Es un periodo de 5 años, es un promedio de 5 años. No es que crea el número, pero sí la tendencia es más o menos, la tendencia es lo que me interesa a mí ver. El número en sí no es exactamente correcto, pero la tendencia sí tiene una tendencia lógica. Mira lo que ha pasado a la barrita azul, que es el precio de la semana. Está superior que todos los años. Tremendo negocio. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? El problema es el cambio. Miren lo que le ha pasado al euro por la guerra, por un montón de factores. Hace 52 semanas, en la semana 21, el cambio en Europa era 1.22.
O sea, un euro me daba 1,22 dólares. A la semana 20 o 18 de ahora está a 1,05. ¿Qué significa eso? Asumiendo que hay un comprador europeo, llamémoslo Erika, y ha sido un contrato con un Telbaco, con un Iván, con Banassan por 12.50, delivery, CNF. La fruta al mismo precio en dólares, ¿cuánto me cuesta? Me cuesta 11,90 euros. Mi costo por el hecho del cambio subió 1,50. Es más caro. Entonces yo como europeo no tengo mucha afición de venir y comprar porque el dólar está muy caro. El costo se me sube. Entonces quiero que el costo dólares baje. Entonces hay una presión financiera de no querer pagar tanto. ¿Y qué pasa si yo soy un dólar, por ejemplo? Y yo vendí a 13 dólares, perdón, a 13 euros. Vendí a 13 euros. Hace 52 semanas yo recibí en dólares 15.60. ¿Cuánto recibo hoy 52 semanas después? Recibo 13.65. ¿Cuánto de diferencia? Casi 2 dólares. Gano menos. Entonces tengo menos ganas de enviar fruta. Y todo no es una licencia, puede ser un efecto de la guerra y de la dependencia del petróleo de Rusia y todo lo demás, pero es un problema el costo financiero. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Se acuerdan estas barritas azules que estaban arriba de las rojas? Miren lo que le pasa en dólares. La misma cosa, la misma fruta, el mismo volumen, se bajó. Está parecido al año pasado en dólares. El efecto del cambio está causando tremendo problema actualmente en Europa. Ahora veamos un poquito en perspectiva la industria. Aquí lo que hice, puse la fruta reportada por Estados Unidos y la fruta reportada por Europa. Puede ver que en el año entre el 2017 y el 2018, las barras cruzaron, que antes el mercado era nosotros Estados Unidos, y ahí pasó a ser Europa. Otros mercados representan aquí un 31%, ahí están representando un 37%. Entonces significa que si los otros mercados se enferman, tenemos un impacto inmediato. Nos duele en producción. Ahora es la parte que quería llegar, un poquito larga, perdón que me puse mucho color a esos números, pero creo que es importante para entender, y creo que el mensaje lo están entendiendo, que sí, la Ucrania ha causado un problema, el COVID ha causado un problema, pero hay un problema mucho superior que es endémico, y ahora solo tengo 10 minutos, apresúrese, no hable mucho ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando? Lastimosamente, la inflación que tenemos no la vamos a poder lograr con mejores productividades. Creo que podemos subir de 3.000 a 4.000 cajas, no sé, no sostenible. Va a ser muy difícil recuperar el aumento de precios que hemos tenido de insumos. ¿Dónde vienen las soluciones? Yo creo que los gobiernos están limitados a podernos ayudar. Y lastimosamente queremos que el supermercado nos pague más. Y en el caso de Colombia tienen razón, porque el mercado europeo es más importante. Pero yo no le puedo decir a Aldi que pague más cuando hay demasiada fruta en oferta. De nuevo, economía 101. Que tiene que subir los precios y tiene que subir el precio consumidor, sí, porque es justo. Porque el banano está haciendo cosas que ningún otro producto lo está haciendo de una manera equivalente. Para poner la cosa en perspectiva, creo que nosotros en el banano hemos tenido un periodo en el siglo XXI, por lo menos hasta el XIX y el XX, todo es incluido, que ha sido muy próspero. Hemos tenido 20 años de vacas más o menos gordas. Sí han habido sus años de sequía o de problema, pero hemos estado muy bien, gracias.
hemos todo prosperado y lo hemos visto con los resultados y el crecimiento y la inversión que se ha hecho. Esta es una predicción. No estoy seguro si me van a agradecer este número. Más o menos tenemos 850 millones de casas en Latinoamérica. Yo estimo que tenemos un 10 a un 12% de mucha fruta. Lo que ha hecho Ucrania, más que todo no Rusia, Ucrania sí ha causado un poquito más de exceso porque Ucrania, el Mar Negro compra entre 250 a 325 contenedores por semana y ahí, aunque está pasando por Mersin, por Turquía, sí ha habido un impacto, pero básicamente nadie ha dejado de comer banano en el mundo. Nadie ha dejado de comer banano en el mundo, en el Mediterráneo, y aún en Ucrania llega. Un poco difícil, no como antes, pero sí se encuentra. ¿Qué tenemos que hacer? O se corrige la producción, buscamos otros mercados, todos pensamos en China, puede ser, o buscamos otros usos al banano. Una combinación de las tres, para lograr una economía sostenible. Si no, vamos a empezar con el tiempo, la semana, qué semana es buena, qué semana es mala. Para hacerlo sostenible hay mucha fruta, punto, en mi opinión. Lastimosamente, hoy ustedes, bueno, yo no soy productor, pero me considero productor, estamos en el punto más débil que yo he visto a un productor en la historia, donde simplemente estamos a la merced de que alguien nos dé cupo. Y la idea de pelear por precios, aunque queremos obtener mejores precios, no es sostenible. ¿Por qué? Porque hay muchas alternativas, hay mucha otra fruta disponible. Entonces estamos en un problema de debilidad. No voy a entrar a... Bueno, dejémoslo ahí. Ahora, ¿cuándo saldremos de esta corrección? Ya estoy por terminar, lo voy a hacer en 10 minutos. Yo creo que el banano todavía sigue siendo un excelente, no solamente es un producto muy noble, un producto con mucho futuro. ¿Por qué? La salud. Todo lo que trae en sí. ¿Por qué? Porque yo digo, 15 kilos suena como mucha fruta en un consumo que creo que lo mencionó, creo que Carolina no sé qué lo mencionó ayer, pero 15 kilos significa 1.5 o 6 bananos por semana. Yo me como por lo menos 5 por semana. Entonces, si logramos que alguien consume a ese nivel, si consumimos en Estados Unidos y en Europa un banano más, y si un banano más son 100 dedos por caja, 100 bananos por caja, y ya vemos en Rusia, en Europa son ¿cuánto? Medio millón con Inglaterra, medio millón de personas, más o menos 250 en los Estados Unidos, son 750 millones de personas. Si nos comemos un banano, son 750 millones de bananos, le quitamos 2 ceros, ¿qué quedan? 75 millones de fruta incremental. Entonces sí hay un futuro, pero tenemos que buscar cómo consumir mejor. No lo vamos a hacer simplemente yendo yo al supermercado. Tenemos que buscar cómo nosotros llevamos el banano a la casa. Porque la casa muy pronto no va a ir a comprarlo al supermercado. Y eso va a impactar el consumo del banano, seguro. Tenemos que buscar otros medios de distribución. Y nadie lo está haciendo. También, si creo yo, actualmente, ese es un número que hice anoche, ojalá que no me equivoque, yo estimo que el 12% de la población mundial está consumiendo el 60% de la exportación de banano. Eso significa que hay un potencial tremendo de otros mercados. Banano, vamos a entrar en un periodo de recesión casi seguro. Todo el mundo está hablando de la inflación, están subiendo los intereses, va a haber recesión. Y les puedo demostrar que el banano es la fruta que mejor sobrevive la recesión. ¿Por qué? Porque es barata. Y tiene los nutrientes y todas las ventajas. Entonces no le tenemos que tener miedo a la recesión. Ese puede ser un buen mercado para nosotros. ¿Quién va a ganar?
Lastimosamente, el chiquito tiene problemas. Se va a volver a un negocio de escala, de eficiencia, de productividad, de eficacia, hacerlo bien. Ya no podemos hacer un trabajo chambón, no sé si chambón es una palabra colombiana, tenemos que hacerlo bien. No hay alternativas. Y lo que me ha impresionado aquí en Colombia es que lo han hecho bien. Han habido tremendas mejoras, especialmente aquí en el grupo Samario, creo que han hecho tremendos trabajos. Creo que Turbo tiene un reto un poquito más duro, pero aquí se ha hecho un excelente trabajo. Logística va a continuar siendo vital. Cómo lograr distribución a nivel supermercado, al nivel mundial, es la limitante. Sostenibilidad, hacerlo bien, imprescindible. Ahora quiero brevemente, porque ya estoy por terminar, los servicios de línea lastimosamente van a ser unos limitantes. Como mencioné anteriormente, ellos nos han ayudado. Los servicios de línea nos han permitido crecer, especialmente al productor directamente. Pero han habido grandes cambios. Después del COVID, eso sí ha sido afectado por el COVID. Aquí tengo unos resultados, le quité el nombre de la compañía porque no quiero mencionar la compañía, solo estoy viendo los resultados. Una compañía muy importante. Ellos van a ganar en el primer trimestre de este año, o ganaron el primer trimestre de este año, más de lo que han ganado en los años anteriores. Yo quisiera que el banano le pasara eso. Están ganando, como estilo mexicano, un chorro de plata. Están ganando excelentes precios. Los márgenes, EBIT, este margen del 52% es un margen de Apple. Es un margen de Apple. Están imprimiendo billetes. Y les quiero decir que ellos están abochornados, no sé, están escondiendo costos. Porque ellos temen de que si todo el mundo ve esta cantidad de plata, los gobiernos van a decir, mira, eso están siendo usureros, no sé si se puede usar esa palabra adecuadamente, están aprovechándose del negocio. Bueno, lastimosamente se llama capitalismo, uno tiene que tomarle ventaja. ¿A qué nivel se puede definir? Pero están muy bien. Y así han venido, los volúmenes han bajado, pero no han bajado de una manera extraordinaria. Los volúmenes se han movido casi a los mismos niveles. No han subido, pero no han bajado grandemente. Y mide el flete por un contenedor promedio de 50 pies equivalente. Se ha doblado. Lo tengo azul antes de COVID y después de COVID. Como mencioné antes, en la parte azul, si yo iba con 20 contenedores, estoy repitiendo, yo era Don Benjamín a ver a una naviera. Hoy voy con 15 y me dicen a la línea. Y a ver si le doy cupo. Y se porta bien. Lo llamo. Lastimosamente, no creo que las cosas mejoren. Los precios no van a bajar grandemente. El servicio no va a mejorar grandemente. Todavía van a haber barcos cancelados. Yo tengo clientes que he oído que los embarques de 3 semanas le llegan la misma semana. Imagínense, significa para un recibidor europeo que tuvo 2 semanas sin fruta y después le llegó un tsunami de fruta que tiene que vender. Imagínense, usted está vendiendo, la dificultad que uno tiene como vendedor, de que le lleguen la producción de 3 semanas en una semana. Están las bodegas repletas, la vida verde afectada. Es un problema muy, muy serio y no le veo solución, por lo menos a corto plazo. ¿Y cómo vendrán los cambios? Lastimosamente, tiene que ver la competencia. Actualmente, si hay una cosa un poquito difícil en los navieras, es que son consorcios que se dividen el barco. Y yo creo que ahí tal vez, no sé si se puede reglamentar de que eso se tiene que dividir para que vuelva la competencia. Si no hay competencia, la cantidad de plata que están ganando hoy, ¿quién va a querer cambiar cuando está ganando tanta lana? ¿Usted cambiaría? Yo no. Yo no. Entonces, ¿cómo los hacemos cambiar?
Como productor va a ser difícil, porque la plata que están ganando hoy no viene. El banano les ayudó mucho en la parte azul. Ellos están ganando de llevar una caja seca de Asia a Europa, están cobrando 10, 15, 20 mil dólares por caja de 40 pies equivalente. Y no tiene frío, la caja es barata, no hay reclamos, no hay nada. ¿Qué? Usted no haría lo mismo. ¿Dónde va a poner sus esfuerzos? En esa caja la plata fácil. Porque nosotros en el banano somos un dolor en la rabadilla. Quejas de aquí a ahí, quejas llamando, ellos no les puedo culpar. Entonces significa que los fletes van a seguir siendo caros y también significa que se va a volver una barrera de entrada. Yo estoy diciendo hoy que si usted logra cupo, va a ser casi equivalente a tener una licencia de importación. Y por eso, gracias a Dios, que los precios están buenos en los mercados europeos. Porque si hubiera flete barato como fue en el 2020, el precio se va al suelo y ahí estamos fregados. Iba a ser una palabra, pero hay señoritas presentes. Es un gran problema. Eso va a servir una limitación. Entonces, ¿cómo va a ser la relación? Y rápidamente, para terminar, oportunidades para el futuro, que yo veo. Número 1, claro, fácil, supermercado, aumentame el precio. No estoy seguro, creo que lo va a tener que hacer. Pero tiene que haber algo para controlar eso. ¿Va a ser difícil lograrlo? ¿Cómo lo podemos hacer? Eliminar los intermediarios, los cuales ahora en vez de bajar hay más. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscar una diferenciación del producto. Tenemos que usar la ingenuidad nuestra para buscar cómo podemos vender o colocar nuestra fruta mejor que la competencia. Claro, bajar costos. Y ese es un error. Bajar costos no significa no le debe comer a la vaca. Porque si mata a la vaca, cerró. Bajar costos significa que hay que hacer con lo que tenga, tiene que sacarle kilometraje a lo que tiene. Tiene que ser mucho más prudente en lo que tiene. Por ejemplo, yo oigo, y aquí hay expertos, díganme si me equivoco, que de 1 kilo de fertilizante lo que le llega al racimo es un 10% o menos. Y digo, ¿cómo? 10% de lo que le... ¿Y a dónde va el otro 90%? ¿Será el río? ¿O será dónde? Un sintético para la huella de carbono y todo lo demás. Tenemos que usar la imaginación para cómo podemos aplicar ese material para que el desperdicio sea 10%. No al revés. ¿Y eso viene cómo? Con la innovación. No deje de darle comer a la vaca, porque si usted le deja de comer, ahí cierra la tienda o véndalo rápido. Don Ignacio está comprando, ¿no? Véndalo. La economía de escala se va a volver una necesidad. Tiene que tener la necesidad de escala. Por ejemplo, ahorita con el control de TR4 del Fusarium, yo estimo, por ejemplo, yo sé de un grupo interesante que ha puesto una cosa de primera línea, poner todos los controles, cerrar la finca. Estamos hablando de un costo capital de $1.500 a $3.500 por hectárea de inversión, más un costo de mantenimiento, de vigilancia, de mantener los químicos y todo lo demás, que pueden ser entre 150, estoy negativo de tiempo, mucho más dinero. Eso tiene que cambiar. Rápidamente, tenemos que cambiar la relación comprador-vendedor. Esa idea que te compro un contrato anual, no puedes, esa transacción tiene que eliminarse. Es como cooperar como cadena de valor. Y eso significa una relación comercial como tal vez logró un Iván una vez con Fives. Pero no de compra de año en año, es como hacer una cosa un poquito más extensa. Un poquito más de compromiso entre los grupos. Perdón. El TR4. Bueno, vimos de las soluciones, no son inmediatas. No cabe duda que la prevención es la clave. Y también tengo que felicitar a aquel grupo de Santa Marta. La reacción que ustedes han hecho cuando se dieron cuenta de que había ese Fusarium, hicieron en 10 meses lo que las Filipinas no ha hecho en 10 años. Ha sido un tremendo increíble que han tenido. Yo estoy fácilmente sorprendido.
Porque aquí en Colombia hay la creatividad, tienen la capacidad técnica de hacerlo. Y lo pueden lograr, y están demostrando al mundo que sí se puede controlar, porque el reemplazo no estoy seguro si es una solución. Va a ser, es cómo prever que esa cosa entre. Y el problema que tenemos, que si tenemos un problema económico y no tenemos reales y perdemos capital de trabajo, la probabilidad de que nos descuidemos en la finca es muy grande. Y si eso pasa, de nuevo, ese es un problema. La última, transparencia. Hemos hablado de grano orgánico. Los clientes nos están diciendo, no quiero químicos. Y orgánico no es la solución. El orgánico tiene una capacidad limitada de crecimiento. Reemplazar 850 millones de cajas, o le quito el 10% para que sea sostenible, digamos 800 millones de cajas, no hay suficiente tierra ni lugar para sustituir esa fruta. El orgánico es un niche, va a ser un negocio de oportunidad. No es una sustitución, así que tiene un crecimiento limitado. Y mire, en el caso orgánico, una cosa que mencionó, hubo un periodo del año 19 donde la producción de orgánica bajó en Europa y Estados Unidos. ¿Sabe por qué bajó? Porque yo como orgánico ganaba más vendiendo spot en Ecuador que vender el orgánico. Entonces, tenemos que bajar. Miren, cuando yo voy a Estados Unidos, a Europa, me ponen el avión y ve esa cortina detrás del avión y nos dicen, mire, ¿usted cree que eso yo como consumidor, eso es atractivo de ver esa cortina de humo? ¿Usted se metería detrás de esa cortina? Eso, tenemos que bajar ese avión, lo tenemos que hacer con innovación. La fuerza laboral, salario justo. De nuevo, aquí en Santa Marta estoy sorprendido de lo que han hecho, los avances, excelente trabajo, porque eso se está volviendo una necesidad. Y lo creo que es justo. La investigación. Mire, nunca he visto la poca cantidad de inversión que hemos hecho. Todo lo estamos dependiendo que el gobierno o que asociaciones académicas hagan todos nuestros experimentos. Yo creo que tenemos que empezar nosotros a invertir cierta cantidad de dinero para hacer nuestra propia análisis y mejoras. Porque nadie conoce la finca mejor que el productor. Mire, yo he estado en el banano un montón de tiempo y si dejaba a los doctores locos, me gastaban la plata y no iba. Yo decía, mire, yo he visto que me dicen, mire, tiene un problema, antes de fertilizantes. Si yo le veo todos los aumentos de peso que me digan que iba a tener con todos los experimentos, tuviéramos un racimo de 90 kilos. Y los kilos han bajado. Tenemos que empezar, el que sabe bien es invertir ustedes, es la creatividad, tenemos que invertir. Y todo es buscar la diferenciación. Muchas gracias.